A veces miras tu salario y sientes que algo no cuadra. Trabajas duro, cumples horarios, haces lo que se espera de ti, pero el dinero nunca parece avanzar al mismo ritmo que tu vida. Cada año llega ese pequeño aumento que suena bien en papel, pero en la práctica desaparece entre renta, comida y gastos básicos. Y sin darte cuenta, pasan 5, 7 o 10 años y sigues prácticamente en el mismo punto. La mayoría de la gente piensa que esto es normal, que así funciona el mundo laboral, que el problema es la economía, la inflación o la mala suerte. Pero la verdad es mucho más incómoda. El estancamiento salarial no es casualidad. Es el resultado directo de decisiones que se toman todos los días, y de muchas decisiones que nunca se toman. El sistema del trabajo tradicional está lleno de trampas invisibles. No son obvias, nadie te las explica, y por eso funcionan tan bien. Te mantienen ocupado, cansado y justo lo suficientemente cómodo como para no cuestionar nada. Una vez que empiezas a ver estas trampas, ya no puedes dejar de notarlas. Están en todas partes. En la forma en que se habla del buen empleado, en los consejos que te dan desde joven, en las reglas no escritas del mundo corporativo. Cuando consigues un trabajo, la mayoría de las personas solo piensa en una cosa: que les paguen a fin de mes. No piensan en ese empleo como una estrategia a largo plazo para aumentar su valor en el mercado. No piensan en cómo ese rol los va a posicionar dentro de 5 años. Simplemente quieren estabilidad. Y ahí empieza el problema. Una de las ideas más peligrosas es creer que la empresa va a cuidar de ti. Suena duro decirlo, pero es la realidad. Una empresa no existe para hacerte rico ni para desarrollar tu potencial. Existe para ganar dinero. Eso no significa que las personas dentro sean malas o que no haya buenos jefes. Pero el objetivo del negocio siempre va primero. Si tú produces buenos resultados con el salario que ya tienes, no hay ninguna razón financiera para pagarte más. Desde el punto de vista de la empresa, tú ya estás funcionando. Subirte el sueldo reduce su margen. Así de simple. Por eso, esperar a que reconozcan tu esfuerzo por sí solos casi nunca funciona. Mucha gente confunde lealtad con valor. Creen que quedarse muchos años en el mismo lugar es una ventaja, que la constancia será recompensada. En la práctica, suele pasar lo contrario. Cuanto más tiempo te quedas sin renegociar tu posición, más barato sales para la empresa en comparación con alguien nuevo. Hay personas que pasan una década en el mismo puesto, con pequeños aumentos que apenas superan la inflación. Desde fuera parece progreso, pero cuando haces las cuentas, te das cuenta de que el crecimiento real es mínimo. Si esa misma persona hubiera cambiado de empresa en el momento adecuado, su ingreso sería completamente distinto. El mercado laboral valora más el movimiento estratégico que la permanencia pasiva. Cuando entras a una empresa, negocias desde cero. Cuando te quedas, tu salario queda atado a acuerdos antiguos que ya no reflejan tu nivel real. El problema es que nadie te lo dice claramente. Otra trampa común es no saber cuánto vales en el mercado. La mayoría de la gente no tiene idea de cuánto gana realmente alguien con su experiencia, sus habilidades y su rol en otras empresas. Simplemente asumen que su salario es razonable porque nunca lo comparan. Las empresas sí conocen esos números. Tienen rangos salariales, estudios de mercado y datos actualizados. Cuando tú negocias sin información, estás jugando un juego desigual. Aceptas cifras sin cuestionarlas, y sin darte cuenta, puedes estar perdiendo una cantidad enorme de dinero cada año. Buscar esa información no es complicado. Está disponible. Pero requiere intención. Requiere salir del modo automático y empezar a pensar como alguien que gestiona su propia carrera, no como alguien que solo cumple órdenes. También está el miedo a pedir más. A muchas personas les incomoda hablar de dinero. Sienten que pedir un aumento es ser desagradecidos o conflictivos. Entonces hacen lo que les parece más seguro. Trabajan más, asumen más responsabilidades y esperan que alguien lo note. Casi nunca pasa. Los jefes no leen la mente. Y aunque vean tu esfuerzo, también tienen incentivos para mantener los costos bajos. Si no pides explícitamente lo que quieres, con argumentos claros y datos reales, el sistema asume que estás conforme. Negociar no es pelear. No es exigir sin razón. Es explicar por qué tu valor ha aumentado y por qué el mercado paga más por ese tipo de perfil. Las personas que avanzan más rápido entienden esto desde temprano. Las que no, suelen quedarse esperando durante años. Otra idea muy extendida es que cambiar implica demasiado riesgo. Que es mejor aguantar un trabajo mediocre que arriesgarse a algo nuevo. Pero quedarse también es un riesgo. Es el riesgo de que tus habilidades se vuelvan obsoletas.
de que pierdas oportunidades mejores, de que un día mires atrás y te preguntes por qué nunca intentaste algo distinto. El cambio siempre tiene fricción. Adaptarte a un nuevo entorno, aprender sistemas, demostrar lo que sabes. Pero esa incomodidad es temporal. El impacto de un mejor salario y mejores condiciones es inmediato. Y la mayoría de la gente se adapta mucho más rápido de lo que cree. Aquí hay una verdad incómoda. El sistema recompensa a quienes se mueven con intención, no a quienes solo cumplen. Si haces lo mismo durante años, de la misma forma, en el mismo lugar, no estás acumulando valor, estás repitiendo. El crecimiento real viene de aprender cosas que funcionan en muchos contextos, no solo en tu empresa actual. Viene de entender cómo se mueve el dinero, cómo se toman decisiones y cómo se mide el impacto. Sin eso, es muy fácil quedarse atrapado sin darse cuenta. Y esto es solo el comienzo. Hay más patrones, más errores silenciosos y más creencias falsas que mantienen a la gente estancada durante décadas. Lo peligroso no es una sola trampa, sino cómo se combinan entre sí y se vuelven normales. Otra trampa muy común es aceptar la primera oferta sin cuestionarla. Cuando alguien viene de años de sentirse mal pagado y por fin recibe una propuesta mejor, la emoción gana. Ves un número más alto que el actual y piensas que ya es suficiente. Dices que sí demasiado rápido. Y en ese momento, sin saberlo, acabas de perder dinero. Las ofertas de trabajo no son finales. Son puntos de partida. Cuando una empresa te hace una oferta, casi siempre hay margen. Ya tienen un presupuesto asignado y, en muchos casos, ese presupuesto es mayor que el número inicial que te muestran. Lo hacen así porque saben que mucha gente no negocia. Y tienen razón. Negociar no significa ser agresivo. Significa entender que ese intercambio es normal. La empresa quiere talento al mejor precio posible. Tú quieres la mejor compensación posible por tu tiempo y habilidades. Ese diálogo es parte del juego. Evitarlo por incomodidad te cuesta miles de euros o dólares a lo largo de los años. Mucha gente piensa que si pide más, la oferta desaparecerá. En la mayoría de los casos, no pasa. Y si pasa, probablemente no era una empresa donde valía la pena trabajar. Un lugar que castiga una negociación razonable no es un lugar que te va a valorar a largo plazo. Otra trampa silenciosa es confundir estar ocupado con ser valioso. Pasas todo el día respondiendo correos, asistiendo a reuniones, resolviendo pequeños problemas. Terminas agotado y sientes que diste todo. Pero cuando miras el impacto real de tu trabajo, no siempre es tan claro. Las empresas no pagan por esfuerzo. Pagan por resultados y por escasez. Pagan por cosas que no cualquiera puede hacer. Si tu trabajo puede ser reemplazado fácilmente, tu salario tiene un límite muy claro. No importa cuántas horas trabajes. Las personas que ganan más no necesariamente trabajan más duro. Trabajan en cosas distintas. Se enfocan en tareas que mueven números importantes, que afectan decisiones grandes, que resuelven problemas críticos. Ese tipo de trabajo aumenta tu valor en el mercado, no solo dentro de tu empresa actual. Si solo estás ocupado, pero no estás aprendiendo nada nuevo ni aumentando tu impacto, estás construyendo una rutina, no una carrera. Y las rutinas rara vez pagan mejor con el tiempo. Otra trampa importante es desarrollar habilidades que solo sirven en un lugar específico. Conoces todos los procesos internos, todos los atajos, todas las personas clave. Eso te hace muy útil ahí dentro, pero fuera de esa empresa, ese conocimiento vale poco. Cuando tu valor depende demasiado de un solo entorno, pierdes poder de negociación. La empresa lo sabe. Sabe que cambiar te costaría. Sabe que en otro lugar empezarías desde cero. Y por eso no siente presión para mejorar tus condiciones. Las habilidades que realmente pagan bien son transferibles. Funcionan en distintas empresas, en distintos países, en distintos contextos. Son habilidades que el mercado busca activamente. Cuando tienes esas habilidades, siempre tienes opciones. Y cuando tienes opciones, puedes negociar. Muchas personas esperan permiso para ganar más. Esperan que alguien les diga que ya están listos, que ahora sí merecen un aumento, que es su turno. Pasan años esperando señales que nunca llegan. La realidad es que nadie va a venir a darte permiso. Las personas que avanzan más rápido no esperan aprobación. Identifican problemas, crean soluciones, aprenden por su cuenta y se mueven antes de que alguien se los pida. No porque sean especiales, sino porque actúan distinto. El sistema tradicional te entrena para obedecer, no para cuestionar. Te enseña a cumplir, no a diseñar tu propio camino.
Salir de eso requiere incomodidad mental. Requiere aceptar que tú eres responsable de tu crecimiento, no tu jefe, no tu empresa, no el mercado. También está la idea de que la experiencia por sí sola te hará más valioso, que solo con el paso del tiempo, tu salario debería subir. El problema es que el mercado no paga por años, paga por progreso. Si llevas 10 o 15 años haciendo exactamente lo mismo, no tienes 15 años de experiencia. Tienes un año repetido 15 veces. Y eso no impresiona a nadie. El crecimiento viene de asumir retos nuevos, de ampliar responsabilidades, de aprender cosas que antes no sabías. Otra trampa enorme es no construir una red profesional. Mucha gente limita sus contactos a su equipo actual. No habla con personas de otras empresas. No participa en comunidades de su industria. No es conocida fuera de su oficina. Las mejores oportunidades rara vez se publican de forma abierta. Circulan entre personas que ya se conocen, que confían entre sí, que se recomiendan. Si no estás en esas conversaciones, ni siquiera sabes que existen. Construir una red no es pedir favores. Es aportar valor, compartir ideas, aprender de otros y mantener relaciones a largo plazo. Las personas con redes fuertes tienen más opciones, y tener opciones cambia completamente tu posición en el mercado. También hay quienes se quedan estrictamente en su rol. Hacen solo lo que dice su descripción de puesto y nada más. No exploran áreas cercanas. No entienden cómo funciona el negocio en conjunto. Se encierran en su pequeño espacio. Las personas que rompen techos salariales suelen tener una visión más amplia. Entienden cómo su trabajo impacta otras áreas. Ven problemas antes que otros. Se mueven entre funciones. Esa flexibilidad las hace mucho más valiosas. Quedarse en un carril estrecho puede sentirse seguro, pero a largo plazo limita tu crecimiento. El mercado recompensa a quienes entienden el panorama completo, no solo su tarea diaria. Y todo esto se va acumulando. Cada decisión pequeña, cada vez que no negocias, cada vez que no preguntas, cada vez que eliges comodidad sobre crecimiento, refuerza el mismo resultado. Un salario que avanza lento mientras la vida avanza rápido. Aún quedan varias trampas más que la mayoría de la gente nunca identifica. Y son justamente esas las que separan a quienes se quedan estancados de quienes logran romper el patrón. Otra trampa que casi nadie toma en serio es no negociar los beneficios. Todo el mundo se obsesiona con el salario base y se olvida de todo lo demás. Pero muchas veces, el verdadero valor está en lo que viene alrededor del número principal. Seguro médico, aportes a retiro, bonos, acciones, días libres, trabajo remoto, horarios flexibles, presupuestos para aprender nuevas habilidades. Todo eso tiene un valor real. Y en muchos casos, es más fácil de negociar que el salario. Las empresas suelen tener más margen para ajustar beneficios que para subir el sueldo directamente. Pero si no preguntas, si no planteas que es importante para ti, simplemente te dan el paquete estándar. Y otra vez, aceptas menos de lo que podrías tener. Aquí hay algo clave. Negociar no es solo para cuando cambias de trabajo. También aplica dentro. Pero solo funciona si tienes claridad. Claridad sobre lo que aportas, sobre lo que quieres y sobre lo que el mercado ofrece. Sin eso, cualquier conversación se vuelve débil. Otra trampa profunda es subestimar cuánto dinero es realmente posible ganar. Muchas personas se ponen un techo mental sin darse cuenta. Deciden que cierto número es demasiado alto para ellas, que eso es solo para otros, para gente con suerte o con contactos. Entonces ni siquiera lo intentan. No desarrollan las habilidades necesarias. No aplican a mejores roles. No se preparan para oportunidades más grandes porque ya decidieron que no son para ellos. Lo curioso es que, en casi todas las industrias, hay personas con un origen similar, con estudios parecidos y con trayectorias normales que ganan mucho más. La diferencia no es magia. Es enfoque. Es intención. Es no aceptar límites imaginarios. El sistema se aprovecha de expectativas bajas. Si tú crees que cierto ingreso es imposible, jamás vas a negociar para llegar ahí. Y si no negocias, nunca llegas. Es un círculo que se refuerza solo. Otra cosa que mantiene a la gente atrapada es esperar el momento perfecto. Esperan sentirse 100% listos. Esperan tener toda la experiencia. Esperan seguridad total antes de moverse. Ese momento casi nunca llega. Las personas que avanzan lo hacen con información incompleta. Aprenden sobre la marcha. Ajustan. Se equivocan. Pero se mueven. Mientras tanto, quienes esperan seguridad absoluta se quedan viendo cómo otros avanzan primero.
También hay una trampa en pensar que el problema es solo el salario. Muchas veces el problema es el rol completo. El tipo de trabajo, la industria, el entorno. Hay trabajos que simplemente tienen un techo bajo, sin importar cuánto te esfuerces. Si estás en un sistema que no paga bien por diseño, no importa lo bueno que seas, el resultado seguirá siendo limitado. Cambiar eso requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere aceptar que quizá el camino actual no lleva a donde quieres llegar. Eso no significa que tengas que renunciar mañana. Significa que tienes que empezar a construir opciones. Aprender habilidades nuevas. Conocer otras áreas. Prepararte para un cambio, aunque no lo hagas de inmediato. Otra trampa muy común es pensar que hablar de dinero es egoísta. Que querer ganar más te hace una mala persona. Esa idea viene de muy lejos y hace mucho daño. El dinero no es solo ambición. Es tiempo, libertad, opciones y seguridad. Querer mejorar tu situación no significa que no valores lo que tienes. Significa que entiendes que tu vida tiene un costo y que tu trabajo tiene un valor. Ignorar eso no te hace más noble. Solo te hace más fácil de subpagar. También está la trampa de compararte solo con tu entorno cercano. Si todos a tu alrededor ganan parecido, asumes que eso es normal. Pero el mercado es mucho más grande que tu oficina o tu círculo social. Cuando amplías tu perspectiva y ves lo que ocurre en otros lugares, en otras empresas, en otros países incluso, empiezas a darte cuenta de que hay muchas más posibilidades de las que pensabas. Y esa conciencia cambia tu comportamiento. Otra razón por la que la gente se queda estancada es porque no mide su impacto. Trabajan duro, pero no documentan resultados. No saben explicar claramente cómo su trabajo generó valor. Y si no puedes explicarlo, es difícil que alguien más lo reconozca. Las personas que negocian bien saben contar su historia. Saben mostrar números, cambios, mejoras. No hablan solo de esfuerzo. Hablan de resultados. Eso marca una diferencia enorme cuando llega el momento de pedir más. El sistema no premia el silencio. No premia la espera pasiva. Premia a quienes se posicionan bien, a quienes entienden las reglas y juegan de forma consciente. Y lo más peligroso de todas estas trampas es que no se sienten como trampas. Se sienten como normalidad, como la vida adulta, como lo que toca hacer. Por eso tanta gente pasa décadas sin cuestionarlas. Pero una vez que empiezas a ver el patrón completo, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a entender que tu carrera no es algo que simplemente sucede. Es algo que se construye, paso a paso, decisión por decisión. Todavía queda una parte importante de esta historia. La parte donde todo esto se junta y queda claro porque algunos rompen el ciclo y otros no. Hay otra trampa que pasa desapercibida porque parece inofensiva. Es la idea de que mientras sigas cumpliendo, todo eventualmente se acomodará. Que si haces bien tu trabajo y no causas problemas, el sistema te va a recompensar. Esa creencia mantiene a mucha gente quieta durante demasiado tiempo. El problema es que el sistema no está diseñado para optimizar tu crecimiento. Está diseñado para funcionar de forma predecible. Y una persona que no cuestiona, que no negocia y que no se mueve es muy predecible. Desde fuera, parece estabilidad. Desde dentro, es estancamiento. También está la trampa de pensar que tu jefe es quien decide todo. Que si esa persona no ve tu valor, no hay nada que hacer. En realidad, tu jefe solo es una pieza del sistema. El mercado es mucho más grande que una sola opinión. Cuando dependes únicamente de la validación interna, te vuelves frágil. Una reestructuración, un cambio de liderazgo o un recorte puede borrar años de esfuerzo en segundos. Las personas con opciones externas sienten menos miedo porque no están atrapadas. Otra trampa común es no prepararse mientras las cosas están bien. Mucha gente empieza a moverse solo cuando la situación ya es mala. Cuando hay despidos, cuando el ambiente se vuelve tóxico, cuando el salario ya no alcanza. En ese punto, las decisiones se toman desde el estrés. Las personas que avanzan mejor usan los periodos de estabilidad para fortalecerse. Aprenden, construyen red, exploran oportunidades sin urgencia. Así, cuando deciden moverse, lo hacen desde una posición de fuerza, no de necesidad. También hay una trampa mental en pensar que el cambio siempre tiene que ser grande y radical. Que solo cuentas si renuncias y das un giro completo. En realidad, muchos cambios importantes empiezan pequeños. Un curso. Un proyecto lateral. Una conversación. Una aplicación enviada sin expectativas. Esos pasos pequeños crean impulso. Te sacan del modo pasivo y te recuerdan que tienes control. No todo se resuelve de golpe,
pero cada movimiento consciente rompe un poco el patrón anterior. Otra cosa que mantiene a la gente atrapada es no entender cómo se crea valor en una empresa. Muchos empleados se enfocan solo en tareas, no en resultados. Cumplen procesos sin preguntarse por qué existen o qué impacto real tienen. Cuando entiendes cómo fluye el dinero, cómo se toman decisiones y qué problemas importan de verdad, tu forma de trabajar cambia. Empiezas a aportar ideas, no solo ejecución. Y ese cambio se nota, dentro y fuera. También hay quienes evitan cualquier incomodidad. No quieren conversaciones difíciles. No quieren parecer ambiciosos. No quieren arriesgar su imagen. Pero el crecimiento casi siempre trae incomodidad consigo. Las conversaciones que más evitas suelen ser las que más impacto tienen. Pedir más, decir no, plantear límites, expresar objetivos. Evitarlas puede mantener la paz a corto plazo, pero tiene un costo alto a largo plazo. Otra trampa es pensar que siempre habrá tiempo después. Después del próximo proyecto. Después del próximo aumento. Después del próximo año. Ese después se mueve constantemente. Y mientras tanto, el tiempo pasa igual. La gente subestima cuánto se acumulan las decisiones pequeñas. 1 año de no negociar. 2 años de no moverte. 5 años de no aprender algo nuevo. Todo eso pesa más de lo que parece cuando miras hacia atrás. También está la trampa de pensar que tu situación es especial. Que en tu caso no aplica. Que tu industria es distinta. Que tu empresa es una excepción. A veces es cierto, pero la mayoría de las veces es una historia que te cuentas para no actuar. El patrón se repite en casi todos lados. Diferentes nombres, diferentes contextos, mismo resultado. Personas inteligentes, capaces y trabajadoras que ganan mucho menos de lo que podrían porque nunca tomaron control de su trayectoria. No se trata de volverte cínico ni de desconfiar de todo el mundo. Se trata de entender las reglas reales. Las que no se dicen en voz alta. Las que explican por qué algunos avanzan rápido y otros se quedan esperando. Cuando ves esto con claridad, cambia tu forma de pensar. Dejas de esperar recompensas automáticas. Empiezas a planear. Empiezas a moverte con intención. Y eso, poco a poco, cambia los resultados. Todo esto nos lleva a una conclusión final. Una decisión que cada persona tiene que tomar, consciente o inconscientemente. Al final, todo se reduce a una sola decisión. Seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto, o aceptar que nadie va a venir a cambiar tu situación por ti. Esa es la parte que a muchos les incomoda, porque significa asumir responsabilidad real. Es más fácil pensar que el problema es externo. La economía, el jefe, la empresa, el sistema. Y sí, todo eso influye. Pero no decide por completo tu destino. Hay personas en el mismo entorno que avanzan más rápido. No porque tengan suerte, sino porque actúan diferente. La mayoría de la gente entiende estas ideas a nivel intelectual. Las escucha, asiente, incluso se motiva por un momento. Pero al día siguiente vuelve a lo mismo. A la misma rutina. A las mismas decisiones pequeñas que los mantienen exactamente donde están. Y eso no pasa porque sean perezosos o incapaces. Pasa porque el sistema está diseñado para que no pienses demasiado. Para que estés ocupado. Para que llegues cansado a casa. Para que pospongas las decisiones importantes. Romper ese patrón no requiere un talento especial. No requiere contactos secretos ni ventajas injustas. Requiere honestidad contigo mismo y voluntad de incomodarte un poco. Requiere dejar de pensar como alguien que solo agradece tener trabajo y empezar a pensar como alguien que gestiona su valor. Puedes elegir la comodidad. Seguir cobrando aumentos pequeños. Convencerte de que así son las cosas. Y probablemente dentro de 5 años estarás en una situación muy parecida a la actual, solo con más responsabilidades y más cansancio. O puedes empezar a cuestionar, a informarte, a negociar mejor, a desarrollar habilidades que el mercado realmente paga, a construir opciones, incluso si no las usas de inmediato. Ese camino no es perfecto, pero sí cambia el resultado. Las personas que hoy ganan mucho más que el promedio no hicieron una sola cosa extraordinaria. Hicieron muchas decisiones conscientes a lo largo del tiempo. No esperaron permiso. No esperaron el momento ideal. Se movieron antes de sentirse listos. El dinero que no ganaste en el pasado ya está perdido. Pero el futuro todavía se puede diseñar. Cada año que pasa sin cambiar nada tiene un costo. No solo en dinero, sino en tiempo, energía y oportunidades. La diferencia entre quien se queda atrapado y quien sale no es inteligencia. Es acción sostenida.
Es entender las reglas reales y dejar de jugar a un juego que no te beneficia. Las oportunidades existen. Los mejores puestos existen. El dinero existe. Pero no llega a quienes esperan sentados. Llega a quienes se posicionan, aprenden y se mueven con intención. Al final, nadie va a venir a salvar tu carrera. Nadie va a decidir que ahora sí mereces más. Esa decisión siempre ha sido tuya, aunque no lo supieras. Dentro de 5 años, vas a estar en algún lugar. La única pregunta es si ese lugar será el resultado de decisiones conscientes o de haber dejado que todo siguiera igual. Y eso, te guste o no, depende solo de ti.